señoritas, muchachos. Muy buenos días, jovencitos. Buenos días, profesor. Muy bien. Buenos días, muchachos. Buenos días, Jara. Jovencitos, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de conectores lógicos 1. La semana pasada trabajamos el tema de series verbales. El día de hoy nos corresponde trabajar los conectores lógicos. Jóvenes, dentro de los conectores lógicos, ya, vamos a tener a las conjunciones o los conectores lógicos conjuntivos. Vamos a tener a las preposiciones, ¿no? Los conectores lógicos preposicionales y también a los adverbios. El día de hoy, en Conectores Lógicos 1, nos vamos a encargar de los conectores lógicos conjuntivos, de las conjunciones, ¿ya? De las conjunciones. Muy bien, el tema de los conectores lógicos entonces es amplio, es extenso, pero eso no significa que sea un tema complicado. Al contrario, ¿no? Es más bien un tema bastante operativo, no es difícil de desarrollar. Muy bien, para desarrollar la clase, muchachos, señoritas, voy a compartirles unas diapositivas donde vamos a tener la teoría y algunos ejemplos, y luego vamos a desarrollar los ejercicios presentes en el material. Muy bien, muchachos, muy bien, señoritas, vamos a comenzar entonces. Voy a compartirte el material. Dame unos segundos para compartírtelo. Ahí está. A ver. Muy bien. Dame unos segunditos, muchachos. Bien. A ver, jovencitos. Deja que acomode aquí el chat, la cámara. Muy bien, jóvenes. Conectores lógicos 1. Entonces, el día de hoy nos vamos a encargar de las conjunciones, los conectores lógicos conjuntivos. Muy bien, jovencitos. A ver, a manera de introducción al tema, vamos a desarrollar la siguiente diapositiva. A ver, tenemos aquí estas oraciones. Jovencitos, si yo digo reducir, reutilizar, reciclar, acude, corre, vuela, me gustan todas las películas, comedias, dramas, de terror, históricas, todas. ¿Qué le falta a estas oraciones, a estas expresiones? ¿Le falta algo? Reducir, reutilizar, reciclar, acude, corre, vuela. Me gustan todas las películas, comedias, dramas, de terror, históricas. ¿Qué le faltan a estas expresiones, a estas oraciones? ¿Te has dado cuenta?
¿Qué les falta, jovencitos? Cuando tienen una enumeración, ¿no? Al final de la enumeración, ¿qué tienes que colocar? ¿Te acuerdas? Si yo te digo, fui al mercado y compré perejil, papas, culantro y, no sé, pues, apio. ¿Qué es lo que falta aquí? ¿Ya te has dado cuenta? Zanahoria. Falta la I, ¿no? Falta la Y. Falta la Y. Dije vegetales al azar, al azar. Jovencitos, claro, esto sería, eh, fíjate en lo siguiente, reducir, reutilizar y reciclar. Acude, corre y vuela. Me gustan todas las películas, comedias, dramas de terror e históricas. Jovencitos, aquí en estas oraciones o expresiones se ha omitido el conector conjuntivo y, que es un conector copulativo. No significa que estas expresiones estén mal empleadas, no, porque hay una figura retórica, hay una figura literaria que se llama asíndeton, que va a consistir en omitir algunas palabras, en este caso el conector copulativo y con la intención de generar impacto inmediato en el lector. Decimos entonces, el asíndeton consiste en crear un mensaje escueto, conciso y potente para crear un impacto inmediato en el lector. Para ello, se han omitido unos conectores lógicos conocidos como conjunciones. En estos casos, se ha omitido el conector copulativo y la conjunción copulativa y, que es uno de los conectores lógicos, una de las conjunciones que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, jovencitos. En primer lugar, ya vamos a definir lo que son los conectores lógicos. Los conectores lógicos, muchachos, son nexos gramaticales que unen internamente proposiciones y oraciones. Se caracterizan por proporcionar unidad y cohesión funcional al texto, ordenan la cadena discursiva y regulan e indican dirección del pensamiento del autor. En otras palabras, jovencitos, los conectores lógicos son aquellas palabras invariables que van a servir para enlazar proposiciones u oraciones distintas. Repito, los conectores lógicos son aquellas palabras invariables que van a servir para enlazar proposiciones u oraciones distintas. Jóvenes, vamos a tener principalmente dos tipos de conectores lógicos. Las conjunciones, los conectores lógicos conjuntivos, y las preposiciones, los conectores lógicos preposicionales. Los adverbios también son considerados, por si acaso, tipos de conectores lógicos. El día de hoy nos vamos a enfocar en el primer tipo,
los conectores lógicos conjuntivos, es decir, las conjunciones. Muy bien. Muy bien, jovencitos. El término conjunción, ya, proviene de dos voces latinas, cum y jungo, cum y jungo. Cum significa con y jungo significa juntar. Es decir, el sentido etimológico de conjunción simplemente es juntar con, ¿no? Reunir con, enlazar con. Muy bien. Y esa idea inicial todavía se conserva en el sentido actual de la palabra conjunción. ¿Cómo definimos entonces en la actualidad las conjunciones, este tipo de conectores lógicos? Facilito. Las conjunciones, jóvenes, van a ser aquellos conectores lógicos que van a ser palabras invariables o locuciones que van a servir para enlazar partes dentro de una misma oración, es decir, proposiciones, o enlazar oraciones distintas. Repito, las conjunciones son palabras invariables o locuciones que van a servir para enlazar segmentos dentro de una misma oración o proposiciones y también van a servir para enlazar oraciones distintas. Muy bien. Jovencitos, cuando yo les digo que una conjunción es una palabra invariable, ¿no? Por ejemplo, voy a escribirles aquí en el chat, si yo tengo la palabra y, si yo tengo la palabra o, si yo tengo la palabra pero, si yo tengo la palabra luego o cualquier otra, creo que no le estoy escribiendo a todos. Un momentito. Ahora sí. Repito, si yo escribo la palabra y, la palabra luego, la palabra sino, la palabra o, la palabra porque, etcétera, yo digo que estas palabras son invariables. Son invariables, jóvenes, porque se encuentren en el contexto que sea, estas palabras no van a cambiar de forma, se van a escribir siempre igual. No son como los verbos que se conjugan, no son como los adjetivos o los sustantivos, ¿no? Que cambian de género y de número de acuerdo al contexto. Las conjunciones, jóvenes, van a ser palabras invariables, no van a cambiar de forma en el contexto en el que se encuentran. Muy bien, pero las conjunciones también pueden ser locuciones, ¿no? Pueden ser locuciones. ¿Qué cosa es una locución? Una locución, jóvenes, es una suma de términos de dos a más, pero que van a funcionar en el contexto, van a funcionar en la oración como si fuese solamente una palabra. Por ejemplo, si yo te digo,
Sin embargo, aquí tengo una locución, dos palabras. Si yo te digo no obstante, tengo otra locución, dos palabras. Si yo te digo siempre y cuando, tengo otra locución, tres palabras. Entonces, jovencitos, los conectores lógicos pueden ser los conectores lógicos conjuntivos, ¿no? Las conjunciones. Pueden ser palabras invariables o locuciones que van a servir para enlazar proposiciones, es decir, segmentos dentro de una misma oración, o para enlazar oraciones distintas. Muy bien, jovencitos. Decimos entonces, las conjunciones son palabras invariables, ¿no? O locuciones que utilizamos para enlazar elementos sintácticos y establecer relaciones entre ellas. La conjunción funciona como nexo coordinante o subordinante. Muy bien, las conjunciones se van a dividir en dos tipos. La conjunción coordinante o coordinada y la conjunción subordinante o subordinada, que vamos a ver en un momento. Fíjate acá, tenemos una oración. El problema parece complicado, mas seguramente tiene una solución. Aquí este más sin tilde es un conector adversativo. El conector adversativo te indica que la segunda parte de la oración va a contradecir a la primera parte de la oración. Claro, el problema parece complicado, pero seguramente tiene una solución. La segunda parte contradice a la primera parte de la oración. El conector adversativo te va a indicar esta oposición. No te confundas el conector adversativo más sin tilde con el adverbio más de cantidad, ¿no? El adverbio más de cantidad tiene tilde. Cuando tú dices, sírveme más comida, ese más es adverbio de cantidad. Cuando se refiere a la cantidad, tú le tienes que poner su tilde. Bien, a ver, continuamos. Muy bien, tipos de conjunciones. Las conjunciones coordinantes. Estas conjunciones generan estructuras compuestas cuando lo que están uniendo son palabras de igual tipo o función. Cuando las conjunciones coordinantes unen proposiciones, estas pasan a ser proposiciones coordinadas u oraciones compuestas por coordinación. Las conjunciones subordinantes. Estas conjunciones dejan uno de los términos sujeto o dependiente del otro. Además, siempre unen dos proposiciones. La función de las conjunciones es unir y establecer dos proposiciones con una relación lógica. Jovencitos, las conjunciones coordinantes van a vincular elementos que van a tener el mismo nivel de importancia, el mismo nivel de jerarquía. Ambos elementos van a tener el mismo nivel. Las conjunciones subordinantes, en las conjunciones subordinantes, uno de estos elementos va a someter al otro elemento. Uno de estos elementos va a depender del otro elemento.
va a estar sometida al otro elemento, va a estar subordinada al otro elemento. Muy bien. A continuación, jovencitos, vamos a ver los tipos de conjunciones. En primer lugar, vamos a ver las conjunciones coordinantes o coordinadas. Muy bien, jovencitos. Por si acaso, entre las conjunciones coordinantes y subordinantes tenemos lo siguiente. Tenemos los conectores copulativos, los conectores disyuntivos, los conectores adversativos, los conectores concesivos, los conectores causales, los conectores condicionales, los conectores comparativos, los conectores distributivos, los conectores condicionales, los conectores equivalentes, entre otros. Muy bien, vamos a revisar a continuación los conectores lógicos conjuntivos más usuales, más recurrentes. Muy bien, jovencitos. En primer lugar, el conector copulativo, la conjunción copulativa. El conector copulativo, jóvenes, va a tener la función de unir, de sumar, de agregar, de reunir. Esa es la función del conector copulativo. A este conector también se le llama, por si acaso, conector de adición. Ejemplos de conectores copulativos: y, y, ni. Por ejemplo, si yo te digo, a Pamela le gusta el helado de chocolate y de lúcuma. A Pamela le gusta el helado de chocolate y de lúcuma. ¿Cuál es la conjunción copulativa en esta oración? Ponlo aquí en el chat. A Pamela le gusta el helado de chocolate y de lúcuma. Y, muy bien, el conector copulativo y. Esto significa que a esta señorita le gusta el helado de chocolate y aparte le gusta el helado de lúcuma. Estamos reuniendo estos dos tipos de helado. Estamos agregando, estamos reuniendo, estamos sumando. Esa es la función del conector copulativo. Facilito. Vas a sumar, vas a agregar, vas a reunir, etc. Bien. El conector disyuntivo, jovencito, va a tener la función, ¿ya?, de expresar opción o alternativa. El conector disyuntivo va a tener la función de expresar opción o alternativa. Por ejemplo, si yo te digo, Verónica no se decide si va al cine con Pablo o Billy. Verónica no se decide si va al cine con Pablo o Billy. ¿Cuál es el conector en este caso? ¿Cuál es la conjunción en este caso? Verónica no se decide si va al cine con Pablo o Billy. La O, me dice Yadira. Muy bien. Si nos damos cuenta, el conector disyuntivo lo que nos está indicando es que Verónica va a tener que elegir entre Pablo y Billy. No va a ir al cine con los dos. ¿Cómo sabemos esto? Porque en la oración, mejor dicho,
estamos empleando el conector disyuntivo o. ¿Está bien? Si nosotros hubiésemos querido decir que esta señorita va a ir al cine con los dos, hubiésemos puesto un conector copulativo. Entonces, el conector disyuntivo es opuesto, cumple una función opuesta al conector copulativo. Muy bien, jovencitos. Entonces, el conector disyuntivo indica opción o alternativa. Bien. A ver, continuamos. El conector adversativo. El conector adversativo, que ya lo habíamos visto, que ya lo habíamos mencionado hace un momento con la palabra más sin tilde. A ver, jovencitos. El conector adversativo, llamado también conector de contraste, lo que nos va a indicar es lo siguiente. La segunda parte de la oración o la segunda oración va a contradecir a la primera parte de la oración. Si tú ves un conector adversativo, te vas a dar cuenta que lo que continúa a ese conector va a contradecir a la primera parte. Muy bien. Por ejemplo, jovencitos, si yo les digo la siguiente oración. Eduardo estudió toda la noche, sin embargo, desaprobó el examen. Eduardo estudió toda la noche, sin embargo, desaprobó el examen. ¿Cuál es la conjunción en esta oración? Ponlo aquí en el chat. Eduardo estudió toda la noche, sin embargo, desaprobó el examen. Muy bien, sin embargo, la locución sin embargo. Jovencitos, si una persona estudia toda la noche, lo lógico, lo esperable, es que esta persona apruebe el examen, ¿no? Pero si tú ves un conector adversativo, tipo sin embargo, por ejemplo, eh, tienes que, eh, tienes que darte cuenta que lo que continúa va a contradecir a la primera parte de la oración. Eduardo estudió toda la noche, sin embargo, desaprobó el examen. Eduardo estudió toda la noche, pero desaprobó el examen. Eduardo estudió toda la noche, no obstante, desaprobó el examen. Eduardo estudió toda la noche, más desaprobó el examen. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy intercambiando conectores que cumplen la misma función adversativa y te das cuenta que la oración sigue teniendo coherencia. Eso va a suceder muchas veces, no siempre, muchas veces. Conectores que cumplen la misma función van a poder intercambiarse entre ellas. Muchas veces. En algunos casos vas a tener que hacer alguna variante. Muy bien. Conectores adversativos que tal vez no conozcas o no uses mucho. Más sin tilde. Más sin tilde es un conector adversativo, ¿no? Tipo pero, tipo sin embargo. Eduardo estudió toda la noche, más desaprobó el examen. Pero profesor, no me suena. Claro, no te suena porque no estás habituado a usarlo o a oírlo, pero tiene la misma función. Con el caso de empero también. Empero
significa sin embargo, significa pero. Tiene la misma función. Eduardo estudió toda la noche, empero desaprobó el examen. Muy bien. Sino junto es un conector adversativo. No te vayas a confundir con el sino separado, que es un condicional, que lo vamos a ver más adelante. Muy bien, jovencitos, continuamos. Muy bien. Los conectores explicativos, llamados también conectores equivalentes o conectores aclarativos, es el mismo tipo de conector, es la misma conjunción por si acaso, el conector explicativo, aclarativo o equivalente. Es el mismo. Los conectores explicativos, jóvenes, te van a aclarar ideas anteriores. Te van a explicar ideas anteriores. Por ejemplo, el caballero de los mares, o sea, Miguel Grau, murió en Angamos. El caballero de los mares, o sea, Miguel Grau, murió en Angamos. ¿Cuál es el conector explicativo en este caso, en esta oración? Ponlo en el chat. El caballero de los mares, o sea, Miguel Grau, murió en Angamos. ¿Cuál es el conector? O sea, muy bien, Ramos. El conector explicativo te va a aclarar ideas anteriores. Claro, decir Miguel Grau es aclarar lo que te estaba mencionando anteriormente. El contenido de la segunda parte de la oración es equivalente a la primera parte de la oración. Es por eso que a este tipo de conector también se le llaman conectores equivalentes. Otro ejemplo. Patricia estuvo hospitalizada 2 meses. Es decir, Patricia estuvo enferma de gravedad. ¿Cuál es la conjunción en este caso? Patricio estuvo hospitalizada 2 meses, es decir, Patricia estuvo enferma de gravedad. Es decir, es un conector explicativo, aclarativo o equivalente. La segunda parte de la oración está explicando a la primera parte de la oración. El contenido de la segunda parte de la oración es equivalente al contenido de la primera parte de la oración. Esa es la función de los conectores explicativos. Es decir, esto es, o sea, en otras palabras, en otros términos, son conectores explicativos. Muy bien, jovencitos. Muy bien, señoritas. Continuamos. En cuanto a las conjunciones subordinantes, en primer lugar, los conectores causales, es decir, los conectores de causa. Los conectores de causa, jóvenes, como su nombre lo indica, te van a indicar la causa, el origen, el motivo, la explicación de alguna circunstancia. Esa es la función del conector de causa. Por ejemplo, si yo te digo, eh, Roberto se resfrió
porque tomó muchas bebidas heladas. Roberto se resfrió porque tomó muchas bebidas heladas. ¿Cuál es la conjunción en este caso? Roberto se resfrió porque tomó muchas bebidas heladas. Porque este conector te está indicando la razón, el motivo de la enfermedad de Jorge. Muy bien, en este caso por haber tomado muchas bebidas heladas. Muy bien. Ando loco porque ella me dejó. Está muy bien. Porque conector de causa. Conectores de causa, ¿cuáles son? Porque, ya que, pues, debido a, por el motivo de, a causa de, etcétera. No te confundas, porque conector de causa se escribe junto sin tilde. Junto sin tilde, como está aquí. Muy bien, continuamos. El conector comparativo. Muy bien, el conector comparativo, como su nombre lo indica, va a establecer una comparación entre dos seres o elementos. Por ejemplo, eh, Pedro es estudioso como su hermana Patricia. Pedro es estudioso como su hermana Patricia. ¿Cuál es el conector comparativo en este caso? Pedro es estudioso como su hermana Patricia. ¿Cuál es el conector? Ponlo aquí en el chat. Pedro es estudioso como su hermana Patricia. Lógicamente, ¿cómo, no? Los conectores comparativos van a establecer comparaciones entre dos seres o elementos. Muy bien, en este caso está comparando a Pedro y su hermana. Muy bien, jovencitos. Continuamos. Claro, aquí no, pues aquí no hay una comparación. Claro, tú tienes que darte cuenta del contexto. No sé cómo olvidarla, ya. Aquí no estás estableciendo una comparación. Entonces, aquí no puedes decir que cómo sea un conector lógico. Tienes que tener cuidado. Tienes que tener en cuenta el contexto. Muy bien, jovencitos. Continuamos. Los conectores concesivos, ya, los conectores concesivos, te van a indicar una dificultad que puede ser superada. Los conectores concesivos te van a indicar algún obstáculo que puede ser superado. Esa es la función del conector concesivo. Por ejemplo, si yo te digo, a pesar de la fiebre que tenía, Melissa obtuvo la nota más alta. A pesar de la fiebre que tenía, Melissa obtuvo la nota más alta. ¿Cuál es la conjunción en este caso? A pesar de la fiebre que tenía, Melissa obtuvo la nota más alta. Claro, a pesar de o pese a, ¿no? Muy bien. Fíjate que en esta oración había una dificultad, ¿no? Un obstáculo. La fiebre que tenía Melissa. ¿Pudo ser superada? ¿Pudo ser superado este obstáculo? Sí. Sacó la nota más alta.
Los conectores concesivos entonces te van a indicar alguna dificultad, algún problema que puede ser superado. Muy bien. Conectores concesivos, a pesar de, aunque, si bien, etcétera. Muy bien, jovencitos. Ella dice que me olvidó, aunque yo creo que guarda algo por mí. ¿Cómo? No entiendo. Ella dice que me olvidó, aunque yo creo que no, algo así. No, en este caso, aunque tiene la función adversativa. A ver, les explico esto. Algunos conectores, ya como aunque, puede cumplir funciones distintas. Aunque puede ser un conector concesivo o puede ser un conector adversativo. ¿Cómo te das cuenta? Por el contexto. Por ejemplo, ella dice que me olvidó, aunque yo creo que no es así. Tú lo puedes reemplazar por otro conector adversativo. Ella dice que me olvidó, pero yo creo que no es así. Te das cuenta que el conector aunque cumple la función adversativa. Aquí no está cumpliendo una función concesiva. Te das cuenta por el contexto, por el contexto. Muy bien. A ver, continuamos. Los conectores condicionales. Los conectores condicionales, jovencitos, te van a indicar una condición para que se realice una acción. Si la condición se cumple, la acción se realiza. Si la condición no se cumple, la acción no se realiza. ¿Está bien? Por ejemplo, en tu casa, ¿no? Tu papá o tu mamá te pueden decir, vas de viaje siempre y cuando apruebes todos tus cursos. Vas de viaje siempre y cuando apruebes todos tus cursos. ¿Cuál es el conector condicional? Vas de viaje siempre y cuando apruebes todos tus cursos. ¿Cuál es el conector? Vas de viaje siempre y cuando apruebes todos tus cursos. Siempre y cuando. Muy bien. ¿Qué pasa si no apruebas todos tus cursos? ¿Qué sucede? No vas de viaje, claro. Los conectores condicionales te van a poner una condición para que se realice alguna acción. Si la condición no se cumple, la acción no se va a realizar. Conectores condicionales. Sí, siempre que, siempre y cuando, si bien, con tal que, etcétera. Vas a la fiesta si sacas 20 en razonamiento verbal. Muy bien, claro, aquí el conector condicional es sí. Si sacas 20 en razonamiento verbal, vas a la fiesta. Si sacas 19, no vas a la fiesta. Ese sí condicional, por si acaso, no lleva tilde, ¿ya? No te confundas con el sí afirmación, que sí lleva tilde. Muy bien, jovencitos. Continuamos. Los conectores consecutivos, jovencitos. Los conectores consecutivos, llamados también conectores de consecuencia, ¿ya? Es lo mismo, conector consecutivo o conector de consecuencia. Son opuestos a los conectores causales. Si el conector de causa
te indicaba el origen, la causa, la razón de alguna circunstancia, el conector consecutivo te va a indicar el efecto, la consecuencia, la secuela de alguna acción. Te dije como ejemplo de conector causal la siguiente oración. Jorge se enfermó porque tomó muchas bebidas heladas, ¿no? Una oración similar con un conector consecutivo sería la siguiente. Jorge tomó muchas bebidas heladas, por consiguiente se enfermará. Jorge tomó muchas bebidas heladas, por consiguiente se enfermará. ¿Cuál es el conector consecutivo en este caso? Jorge tomó muchas bebidas heladas, por consiguiente se enfermará. Ponlo aquí en el chat. ¿Cuál es la conjunción? Jorge tomó muchas bebidas heladas, por consiguiente se enfermará. Por consiguiente. Muy bien, por consiguiente. Conectores consecutivos. Entonces, luego, por ende, por eso, por consiguiente. Muy bien. Jóvenes, por si acaso, ergo es un conector de consecuencia. Ergo. Tal vez no lo has escuchado, tal vez no lo has leído. Ergo es un conector de consecuencia. Pude haber dicho, Jorge tomó muchas bebidas heladas, ergo se enfermará. Es lo mismo, ¿no? Por consiguiente. Jorge tomó muchas bebidas heladas, ergo se enfermará. Por consiguiente, se enfermará. Ergo proviene del latín. Tú habrás escuchado esta frase latina muy conocida. ¿Has escuchado cogito ergo sum? ¿Te acuerdas? Cogito ergo sum. Lo voy a escribir acá en el chat. Cogito ergo sum. Es una frase latina que es muy conocida. Cogito ergo sum, ¿qué significa? Muy bien, Jara. Pienso, luego existo. Es decir, pienso, entonces existo. Pienso, por consiguiente existo. Si yo no pensara, no sabría que existiera. Pienso, entonces existo. Ergo, entonces, para que no te olvides, acuérdate de esta frase. Pienso, luego existo. Cogito, ergo sum. Muy bien. Algo similar sucede con que junto, ¿ya? No te confundas. Con que junto, sin tilde, es un conector de consecuencia. Con que junto, sin tilde. No con que separado, sin tilde, o con que separado con tilde. No. Junto, sin tilde. Jorge tomó muchas bebidas heladas. Con que se enfermará. Con que se enfermará. muy bien, Jara. Está bien planteada tu oración. Muy bien, jovencitos. A ver, continuamos. Los conectores finales, llamados también conectores de finalidad. Los conectores finales. Los conectores finales te van a indicar el objetivo, el propósito de alguna acción. El objetivo, el propósito de alguna acción.
Por ejemplo, Juan estudia mucho con el fin de ser el mejor alumno. Juan estudia mucho con el fin de ser el mejor alumno de su aula. Juan estudia mucho con el fin de ser el mejor alumno de su aula. Juan estudia mucho con el propósito de ser el mejor alumno de su aula. Los conectores finales, entonces, nos va a indicar la finalidad, el objetivo, el propósito de alguna acción. Muy bien, jovencitos. Por si acaso, hemos visto los conectores conjuntivos más usuales, ¿no? Hay algunos menos usuales. Por ejemplo, la expresión por ejemplo es un conector también, es un conector de ejemplificación. Muy bien, muchachos, muy bien, señoritas. Vamos a hacer aquí algunos ejercicios. Me vas a ayudar. Complete los espacios en blanco con el conector que sea conveniente. Luego escriba a qué tipo corresponde. Tú me vas a ayudar. Cuando recobró el sentido, recordó el accidente. Empezó a llorar. Se calmó con el apoyo que le brindamos sus amigos. ¿Cuál sería, por ende, y luego? A ver. Cuando recobró el sentido, recordó el accidente. Por ende, empezó a llorar. Luego se calmó con el apoyo que le brindamos sus amigos. A ver, jovencitos, ¿están de acuerdo con su compañero Jara? A ver, jovencitos, vamos. Muy bien. A ver, jovencitos. Cuando recobró el sentido, recordó el accidente. Por eso, o por ende, cualquiera de las dos va, porque tienen la misma función. Por eso empezó a llorar, pero se calmó con el apoyo que le brindamos sus amigos. En la segunda parte es mejor pero que luego, porque pero es un conector adversativo. Y fíjate que la segunda parte, o sea, la parte de la oración después del conector adversativo, contradice a la primera parte. Entonces es mejor poner un conector adversativo. ¿Qué tipo de conector es por eso o por ende? ¿Cómo se llama este conector? Ponlo aquí en el chat. Por eso, por ende, ¿qué tipo de conectores, qué tipo de conjunción es? Por eso, por ende, en consecuencia, por consiguiente. ¿Te acuerdas? A ver, jovencitos, son conectores consecutivos, conectores de consecuencia. Y pero, ¿qué tipo de conectores? Pero, sino, sin embargo, Ramos me dice adversativo. Es un conector adversativo. La señorita Ramos me dice adversativo. Ahí está. Muy bien. Milagros también. Perfecto. Facilito. A ver aquí, en la siguiente.
me lo pidas, no escucharé sus ruegos, sus llantos. Se ha portado muy mal, no le daré otra oportunidad. En la primera, ¿con qué conector lo completamos? Aunque y por eso. Aunque en la primera, a ver, la primera en primer lugar. Aunque, muy bien. Aunque me lo pidas, no escucharé sus ruegos. ¿Qué va ahí? Aunque me lo pidas, no escucharé sus ruegos, sus llantos. Aunque me lo pidas, no escucharé sus ruegos ni sus llantos. Muy bien. Se ha portado muy mal. No le daré otra oportunidad. Por eso no le daré otra oportunidad. Muy bien. Por ello y por eso cumplen la misma función. Muy bien, Ramos. Muy bien, Jara. A ver, aunque es un conector concesivo, es una conjunción concesiva, ni qué conector es. Es un conector copulativo. Claro, estás juntando sus ruegos y sus llantos, ¿no? Aunque me lo pidas, no escucharé sus ruegos ni sus llantos. No escucharé estas dos cosas. Estamos juntando, estamos reuniendo. Se ha portado muy mal. Por ello, no le daré otra oportunidad. Por ello, por eso, consecutiva. Así es. Muy bien. A ver, continúa. Logró uno de sus objetivos. Le falta mucho para realizar plenamente, vivir con tranquilidad. ¿Qué va en el primer espacio? Logró uno de sus objetivos. Pero le falta mucho para realizarse plenamente. Sin embargo, le falta mucho para realizarse plenamente. Cumplen la misma función. Cumplen la misma función. Y vivir con tranquilidad. Sin embargo, pero, ¿qué función cumple dentro de la oración? Adversativa, me dice Ramos. ¿Y qué función cumple? Copulativa, también me dice Ramos. Muy bien, perfecto. Logró uno de sus objetivos, pero, empero, le faltó mucho para realizarse plenamente y vivir con tranquilidad. Se aceleró la ceremonia. Estaba planificado otro evento. Dejaron de hacer algunas actividades previstas. Se aceleró la ceremonia. ¿Qué va ahí? ¿Qué conector?
Se aceleró la ceremonia, pues estaba planificado otro evento. Muy bien, ya que estaba planificado otro evento. Está bien, Ramos, cumplen la misma función, ¿no? Pues, ya que, porque, debido a. Se aceleró la ceremonia, ya que estaba planificado otro evento. Y en el segundo espacio, ¿qué va? ¿Cuál va en el segundo espacio, jóvenes? Se aceleró la ceremonia, ya que estaba planificado otro evento. ¿Cuál va? Por eso dejaron de hacer algunas actividades previstas. Muy bien, Grisel. Por ende, dejaron de hacer algunas actividades previstas. Por ende y por eso cumplen la misma función. Ya que, ¿qué conector es? Ya que, pues, porque es un conector causal. Por eso, por ende, por consiguiente, con que, ergo, ¿qué tipo de conectores son? Consecutiva. Conectores consecutivos, conjunciones consecutivas. Muy bien, jovencitos. A ver, continuamos. Escribe en los espacios en blanco el tipo de conjunción. Vamos a poner el tipo de conjunción. A ver, tú me vas a ayudar. Voy a leerlo primero así incompleto y luego lo vamos a completar. Cuando la noche está más oscura, pronto amanecerá. Debemos perseverar, no mañana ni pasado, a partir de hoy y seguir en ese cauce. Solo así lograremos tener una vida digna, respetada. En el primer espacio que ponemos, cuando la noche está más oscura, cuando la noche está más oscura, pronto amanecerá. ¿Cuál va aquí, jovencitos? Cuando la noche está más oscura, cuando la noche está más oscura, es porque pronto amanecerá. Conector de causa. Debemos perseverar, no mañana ni pasado. ¿Qué ponemos en el segundo espacio? Cuando la noche está más oscura, es porque pronto amanecerá. Entonces, debemos perseverar, no mañana ni pasado, sino, adversativa, sino junto, sino a partir de hoy y seguir en ese cauce, ya que sólo así lograremos tener una vida digna y respetada. Ahí está. A ver, lo leemos completo. Cuando la noche está más oscura es porque pronto amanecerá. Entonces debemos perseverar, no mañana ni pasado, sino a partir de hoy y seguir en ese cauce, porque sólo así lograremos tener una vida digna y respetada. Muy bien, aquí parecido.
Vivimos en un contexto hostil. Preferimos atacar primero antes que ser víctimas. Esta actitud no es tan prudente como parece. Pierdo la ocasión de hacer amistades y lo único que gano son enemigos. Lo completamos. Vivimos en un contexto hostil. Por eso, muy bien, preferimos atacar primero antes que ser víctimas. Sin embargo, adversativa, esta actitud no es tan prudente como parece, ya que porque pierdo la ocasión de hacer amistades y lo único que gano son enemigos. Muy bien, jovencitos. Ahí está. Muy bien. A ver aquí. Escribe en los espacios en blanco el tipo de conjunciones que enlazaría las proposiciones. No eres parte de la solución, lo eres del problema. Estarías propiciando que este último se acentúe, se acreciente. Debemos ser parte de algo, no esperar a que se nos invite, obligue. A ver, vamos a completar. Si no eres parte de la solución, ¿no? Si no eres parte de la solución, entonces lo eres del problema, porque estarías propiciando que este último se acentúe, es decir, se acreciente. Debemos ser parte de algo, no esperar a que se nos invite u obligue. Muy bien, jovencitos. Y en la 4, aquí en este texto 4, vamos a completarlo con las expresiones porque, junto, sin tilde, porque, separado, sin tilde, por qué, junto con tilde, o por qué, separado con tilde. Muy bien. Por ejemplo, manifestó que el porqué de su renuncia era la injusticia que se cometía contra los obreros. Sin embargo, algunos no comprenden por qué lo hizo, ya que estos actúan de forma maquiavélica porque solo buscan su beneficio. Aquí hemos utilizado 3 de estos casos. A ver, jovencitos, este tema lo vamos a ver más adelante, pero vamos a aprovechar. El conector, eh, el conector causal es porque junto sin tilde, el que está en el último espacio, porque junto sin tilde. ¿Por qué junto con tilde, el primer caso, por qué junto con tilde, no es un conector, ¿no? Es un sustantivo. Este por qué junto con tilde es sinónimo de motivo, de causa, de origen. Tú lo puedes reemplazar entonces por un sinónimo, por motivo, por causa, por origen, por explicación, etc. Manifestó que el porqué de su renuncia, ¿no? Manifestó que el motivo de su renuncia, fíjate que aquí por qué es un sustantivo, significa motivo, razón,
origen, etcétera. Como este por qué es un sustantivo, se le puede poner una S al final, puede ser un plural. Tú puedes decir, por ejemplo, los porqués de su renuncia son conocidos por todos. Los motivos de sus renuncias son conocidos por todos. En cambio, el último porque, el conector de causa, como es una conjunción, es invariable, no puede tener plural. El segundo caso, por qué separado con tilde, tú lo utilizas para hacer preguntas. En las preguntas directas utilizas los signos de interrogación. En las preguntas indirectas, como en este caso, solamente se tilda a la que, ya no se utilizan los signos de interrogación. Pero tú te das cuenta que es una pregunta indirecta por el énfasis a la hora de pronunciar. Manifestó que el porqué de su renuncia era la injusticia que se cometía contra los obreros. Sin embargo, algunos no comprenden por qué lo hizo, ya que estos actúan de forma maquiavélica porque solo buscan su beneficio. Muy bien, jovencitos, muy bien, señoritas. Voy a compartirte a continuación el otro material para desarrollar los ejercicios. Dame unos segundos. Bien, te voy a compartir el material. A ver, jovencitos. Dame unos segundos. Bien. Muy bien, jóvenes. Vamos a desarrollar entonces. Voy a dejar aquí en el lado derecho, eh, tal como está en la pantalla, para poder ubicar ahí la cámara y también el chat para ver sus respuestas. Muy bien, jovencitos. Vamos a completar las siguientes oraciones con los conectores correspondientes, con las conjunciones correspondientes. Tú me vas a ayudar. Pones la respuesta aquí en el chat. Muy bien. El pensar no tiene que ver con las representaciones. No se piensa con ellas, con imágenes, con conceptos. ¿Cuál será aquí la respuesta? La D. El pensar no tiene que ver con las representaciones, ya que no se piensa con ellas ni con imágenes, sino con conceptos. Muy bien, la D es la respuesta. Perfecto. Aquí en la 2, ¿cuál será? Alison me dice la D, Yadira también. A ver, vamos a ver si es cierto. Por supuesto que te compraré el libro, pero antes tengo que ir al banco. Muy bien, la D es la respuesta. Perfecto. Jovencitos, lo ideal cuando desarrolles estos ejercicios
es que ustedes, antes de ver las alternativas, sepan qué tipo de conector va en los espacios, ¿no? Tú lees la oración, dices, aquí va un conector adversativo, aquí va un conector copulativo. Entonces, vas a las alternativas y simplemente buscas esos conectores que ya has hallado. Porque a veces cuando vamos a las alternativas, ahí nos confundimos. Bien, en la siguiente. No es el momento de lamentarse, de actuar, manos a la obra. La B me dicen, muy bien, no es el momento de lamentarse, sino de actuar. Entonces, manos a la obra. Adversativo consecutivo. Muy bien, jovencitos. Continuamos. En la 4. Yadira me dice la A. Grisel concuerda. Jara también. Cuando Dios mira mi trabajo, se complace, pero cuando observa mi salario, llora. A de avión. Muy bien, conector adversativo. En la 5, ¿cuál será aquí? ¿5A? Yadira me dice 5A. Ramos concuerda también. A ver, jovencitos. El cigarrillo puede triplicar el riesgo de sufrir enfermedades del corazón, porque el humo fuerza a este órgano a trabajar más de lo normal. También propicia el aumento de ácidos grasos en la sangre. 5A. Muy bien, 5A, jovencitos. En la 6, ¿cuál será? La B. María Fernanda me dice la B. Grisel la B. Yadira la B. A ver si es cierto. En los Andes solo algunos ríos alcanzan a llegar al mar, pues la mayoría terminan siendo solo quebradas secas debido a que las aguas se pierden a medio camino. Muy bien, 6 es la B. Conector de causa y ambas de causa, ¿no? Ambos conectores de causa. Muy bien. En las 7, jovencitos. La B, me dice Grisel. Yadira concuerda. Sí, pongan también el número para no confundir. A ver aquí. Que el tabaco es dañino para la salud, nadie lo ignora, pues las evidencias son múltiples. Daños en el pulmón, en el aparato circulatorio, etcétera. No obstante, difícil es erradicar el vicio si tenemos a la publicidad detrás de él.
Muy bien, conector de causa y luego conector adversativo. Perfecto. En la 8, jovencitos. Me dicen la D. 8 D de dedo. A ver si es cierto. El trasplante del corazón no fue solo un gran aporte en la medicina, sino que constituyó también un precedente en la historia de la humanidad, porque con este avance el hombre extendió el periodo de su vida considerablemente. 8D de dedo. Muy bien, perfecto. Sino junto es un conector adversativo, ¿no? El sino separado es un conector condicional. En la 9, jovencitos. Yadira me dice la C. Grisel también concuerda. La fuerza de gravedad mantiene la atmósfera adherida a la Tierra, gracias a lo cual podemos respirar. Sin embargo, puede también traer muerte y destrucción. Por ejemplo, puede precipitar a tierra un avión averiado. Muy bien, 9 la C. Por ejemplo, es un conector de ejemplificación. Por ejemplo, verbigracia también, ¿no? En vez de decir por ejemplo, se puede decir verbigracia. Significan lo mismo. En la 10. Yadira me dice la B. ¿Concuerdan con su compañera, jovencitos? A ver, vamos a leerlo. Mientras vivió aquel poeta, nunca dejó que publicaran sus obras, porque creía que su época no lograría entenderlo. En consecuencia, su gran esfuerzo no sería valorizado. Muy bien, Yadira. La B es la respuesta. B de barco. En la 11.
La A me dice Ramos, Yadira también. 11A, a ver si es cierto. La historia muestra a María Estuardo, reina de Escocia, como una mujer tierna y heroica, mientras que su enemiga, Isabel de Inglaterra, aparece como una persona cruel e injusta. No obstante, ambas se asemejan por su carácter fuerte, orgulloso y dominante. Muy bien, la 11 es la A. En la 12, ¿cuál será? La D, me dice Yadira. ¿Concuerdan con su compañera? Jovencitos, señoritas. El sistema de las Naciones Unidas, dijo el orador, debe ser desarrollado y revisado a pesar de que es difícil de superar. Sin embargo, por el momento, este es el único sistema del que disponemos. Muy bien. 12 de dedo, dedito, dedito. Muy bien, Yadira. Continuamos. En la 13, ¿cuál será aquí? ¿Cuál será en la 13? No hay E, Kevin. La D, me dice Yadira. Kevin corrige. La D. A ver, a ver, a ver. El niño que sorteaba los peligros del parto en la colonia era entregado a las esclavas o amas mercenarias, pues las damas limeñas temían perder sus atractivos si daban lactancia. Muy bien, las nodrizas, ¿no? Las amas. Muy bien. En la 14, ¿cuál será?
¿Cuál será aquí, jovencitos? La B me dice Ramos. Aquí debe ir un conector concesivo, ¿no? Concesivo. Entonces aquí la respuesta es 14D. Es una vida muy larga a pesar de que ha pasado muy rápido. D de dedo, dedito, dedito. En la siguiente, en la 15. ¿Cuál será aquí? Kevin me dice la A. Yadira también. Dejó que todo pasara, pues no deseaba complicar el conflicto ni herir sentimientos ajenos. Muy bien, 15 avión, 15A de avión. 16. La A también. Muy bien, 16 la A. El guía gritó, esta expedición habría podido tener éxito si tan solo uno de ustedes hubiera cumplido con su deber. Así es. La siguiente. Diecisiete b me dice Yadira. Muy bien. ¿Cuál es? ¿La B o la A? En el primer espacio, ¿va un adversativo o va un consecutivo? Porque en el segundo espacio va un causal de todas maneras. Tengo ciertas predilecciones en pintura. Sin embargo, me desagrada que me encasillen, pues todo me atrae. O tengo ciertas predilecciones en pintura, por eso me agrada que me encasillen, ya que todo me atrae. ¿Cuál será aquí la respuesta?
Aquí la respuesta es la A de avión. Tengo ciertas predilecciones en pintura, o sea, por esta razón podrían encasillarme. Sin embargo, me desagrada que me encasillen. Esta segunda parte contradice a la primera parte. Pues todo me atrae. La A es la respuesta. Muy bien, Alice. 17 la A. En la 18, ¿cuál será? Kevin me dice la A. Muy bien. 18, la A de avión. Los hombres de la generación llamada del 98 fueron escritores brillantes, maestros eficaces, pero con un espíritu amargo y desconcertante para la masa de sus lectores. 18, A de avión. En la 19, jovencitos. ¿Cuál será aquí en la 19, muchachitos? A ver, les ayudo. Un temporal implacable que culminó con la inundación no impidió la repavimentación ni desanimó al personal, pero acabó por destruir lo que estaba bueno. 19, la C de casa. Conector copulativo y luego un conector adversativo. En la siguiente, jovencitos, en la 20, la C, me dice la señorita Rapp. Muy bien, no le dio el hacha de oro ni la suya de hierro porque había traicionado a sus compañeros. 20C, perfecto. En la 21, ¿cuál será en la 21? ¿La C en la 21 o es de la 20? A ver, 21, aquí en Lima creció, se hizo hombre.
incluso terminó sus estudios, su tierra. Sin embargo, ¿cómo? Aquí en Lima creció, se hizo hombre, incluso terminó sus estudios. Así es. Su tierra, sin embargo, ejercía una poderosa atracción sobre él. 21, la C. Muy bien. 22, jovencitos. Está facilito también. ¿Cuál será aquí, jovencitos? La B, me dice Kevin. Aarón también. Muy bien, es la B. Se le ofreció un apoyo económico, mas dijo que eso era muy poco. Entonces se le agregó un poco más de aporte, pero aún así decía que era insuficiente. 22, la B. 23. ¿Cuál será aquí, jovencitos? Aquí, jovencitos, es la A. Tres sujetos ingresaron a una joyería y sustrajeron joyas. El dueño dio a la policía los pormenores del caso, añadió asimismo que no estaba asegurado por ninguna póliza. Asimismo, junto es además. Además que no estaba asegurado por ninguna póliza. Asimismo, todo junto. Asimismo, en tres palabras, ¿no? Asimismo puede intercambiarse por a él mismo o a uno mismo. Pero asimismo todo junto es además. 24, ¿cuál será? Está facilito. 24D dice Borges. Víctor también. Muy bien. Dijo el genio, a quien me dé la libertad lo enriqueceré para siempre, pero un siglo entero pasó, ni tú ni nadie me dio la libertad. 24D. 25. ¿Cuál es aquí, jovencitos? ¿Cuál será la respuesta? La B. No trabaja sino descansa, ¿no? Claro, es un adversativo. ¿Cuál es el signo adversativo? El junto. La B será la respuesta.
Jovencitos, el sino separado es un condicional con un adverbio de negación, ¿no? Muchas veces nos confundimos. Hay una forma sencilla de diferenciar el adversativo del condicional. Ya te lo voy a decir por si acaso. Cuando tú tienes un condicional, tú puedes intercalar es que entre sí y no. Y la oración sigue teniendo sentido, sigue teniendo coherencia. Por ejemplo, si no llegas temprano, me voy, ¿no? Este es el condicional. Si no llegas temprano, me voy. Lo escribimos separado. Si no llegas temprano, me voy. Si es que no llegas temprano, me voy. Si es que no llegas temprano, me voy. De las dos formas tiene sentido, ¿no? Entonces ahí te das cuenta, si tú puedes intercalar es que entre sí y no, es un condicional y lo puedes escribir separado. Y lo tienes que escribir separado. Eso no se va a poder hacer en el adversativo. Si tú quieres intercalar es que entre el sí no adversativo, entre el sí y no, pueden suceder dos cosas. Primero, que la oración deje de tener sentido, se torne incoherente, o segundo, que se altere el sentido de lo que querías decir, es decir, el contenido cambia. Y entonces así te das cuenta. Por ejemplo, si yo digo, Juan no es alto, sino delgado, ahí es un adversativo, ¿no? Si yo quiero intercalar es que entre este sí y no, Juan no es alto, si es que no delgado, ahí no tiene sentido. Entonces me doy cuenta que es un adversativo y lo escribo junto. Lo escribo junto. Muy bien, es una forma de distinguir al conector condicional del conector adversativo. Y la última, jovencitos, para terminar, en la 26, aquí la respuesta es la D, D de dedito. No había señal de tierras cultivadas ni tejado que revelara la existencia de habitación humana, aunque en el corazón mismo de la isla, donde los árboles eran más espesos, se alzaba un solo penacho de humo. 26, la D. Muy bien, jovencitos, el día de hoy hemos trabajado el tema de las conjunciones, este tipo de conector lógico. Ha sido un gusto trabajar con ustedes, muchachos.